El polvo de la hacienda El Roble sabía a maíz tostado y tierra seca. Se posaba sobre todo, sobre las hojas de los naranjos, sobre los lomos sudorosos de los caballos y sobre los hombros cansados de Ana Luz mientras fregaba los pisos de piedra de la cocina de la casa grande. A sus 19 años, era un fantasma. Una sombra silenciosa y eficiente con un vestido azul deslavado. Los otros sirvientes sabían su nombre, los niños de la casa la adoraban por sus cuentos suaves, pero para el mundo de la hacienda, era invisible. Un par de manos para acarrear agua, remendar la ropa blanca, calmar una fiebre. Sus sueños eran sencillos, un terrenito, un techo que no goteara, paz. Eran sueños que guardaba bien doblados dentro de sí, como la única fotografía preciosa de su madre. El trueno de cascos al mediodía fue inusual. Ana levantó la vista del fregadero, con las manos enrojecidas y rugosas. A través de la ventana de hierro forjado, lo vio. Don Esteban Montenegro había regresado. Desmontó de su semental negro con una gracia fluida y poderosa. A sus 32 años, cargaba con el peso de sus vastas tierras y su vida solitaria en la firmeza de sus anchos hombros. Su rostro, apuesto y severo bajo el ala ancha de su sombrero charro, era inescrutable. Había estado meses en la capital, y su llegada inesperada envió un escalofrío de energía nerviosa por el casco. Mientras se dirigía a la casa principal, sus ojos agudos, del color del café oscuro, recorrieron el patio. Por una fracción de segundo, pasaron sobre la ventana de la cocina y se encontraron con los de Ana. Fue menos de un latido. Un mero accidente de ángulo y luz. Pero en ese instante, Ana no desvió la mirada. No bajó la vista al suelo como le habían enseñado. El cansancio, o quizá una chispa de algo que había estado dormido mucho tiempo, la mantuvo quieta. Esteban se detuvo. Su ceño se frunció levemente, no con enojo, sino con un destello de puro e inesperado reconocimiento. Me está viendo, pensó ella, una noción ridícula. El patrón de El Roble no veía a las sirvientas. Luego se fue, la pesada puerta de roble cerrándose tras él, dejando a Ana con el eco de esa mirada y el frenético golpeteo de su propio corazón contra las costillas. El estudio de Esteban olía a cuero, papel viejo y humo de cigarro caro. Estaba de pie junto a la ventana, con una carta arrugada en el puño. La elegante letra, una mezcla de formalidades inglesas y españolas, deletreaba su ruina potencial. El Consorcio de Londres y la Ciudad de México da gran valor a la estabilidad familiar y al carácter. Un hombre casado significa madurez y compromiso duradero. Nuestra inspección y decisión final se realizarán una semana después de recibir esta carta. Una semana. Tenía una semana para presentar a una esposa, o perder la inversión que modernizaría su rancho, aseguraría el futuro de sus trabajadores y por fin lo liberaría de las deudas dejadas por su padre. El rostro de su difunta prometida, Isabella, flotó ante él, un recuerdo de risas cortadas por el tifus. Su muerte había sellado su corazón en una bóveda de trabajo y soledad. La idea de casarse por amor era un libro cerrado. La idea de casarse por negocios, era una necesidad desagradable. Un alboroto desde el corredor de la cocina interrumpió sus pensamientos. Voces elevadas. El tono agudo y cruel de la señora Ruiz, la ama de llaves. Torpe, muchacha estúpida. Ese caldo era para el patrón. Mira este desastre. El costo saldrá de tu sueldo, trabajarás gratis este mes. Esteban se acercó a la puerta. En el pasillo sombrío, vio la escena, una sopera hecha añicos, caldo humeante en los azulejos y Ana Luz de rodillas, tratando desesperadamente de recoger el líquido con un trapo, la cabeza agachada bajo la diatriba de la ama de llaves. La vio cuando finalmente levantó el rostro. No había lágrimas. Solo una vergüenza silenciosa y ardiente y una firmeza desafiante en la quijada que reflejaba la mirada que le había dado en la ventana. Algo en Esteban se quebró. Señora Ruiz, su voz cortó el pasillo, fría y autoritaria. El sueldo de la muchacha no se toca. La pérdida es mía. Limpie esto y regrese a sus labores. La ama de llaves palideció, murmurando una disculpa antes de escabullirse. Los otros sirvientes se desvanecieron como neblina. Esteban se quedó mirando a Ana Luz, todavía de rodillas entre los fragmentos de porcelana.
Ella lo miró fijamente, desconcertada, sus ojos cafés muy abiertos de miedo y algo más, gratitud. Levántate, dijo, su tono más suave ahora. Ella lo hizo, secándose las manos en el delantal, una estatua de humildad y tensión. No sabía por qué la había defendido. Fue un impulso. Pero al mirarla, a esta muchacha invisible con ojos que guardaban un universo de fuerza silenciosa, la primera y descabellada semilla de un plan comenzó a formarse en su mente. La citación llegó tarde, cuando la hacienda dormía bajo un manto de estrellas. Un mozo de establo le susurró a Ana que el patrón la requería en su estudio. El miedo, frío y resbaladizo, se enroscó en su estómago. Ha cambiado de opinión. Me despedirá después de todo. Subió la gran escalera, con los pies descalzos y silenciosos sobre la madera fresca, sintiéndose como una ladrona en los opulentos pasillos. Él estaba de pie junto a la chimenea, el resplandor delineando su perfil en oro y sombras. Se volvió cuando ella entró. Cierra la puerta, Ana Luz. Ella lo hizo, con la espalda presionada contra la madera pesada como si pudiera sostenerla. Me miraste hoy, comenzó, su voz un rumor bajo. La mayoría de la gente no lo hace. Ven la tierra, el dinero, el apellido. Miran mis botas, o más allá de mi hombro. Tú me miraste a mí. Ana no dijo nada. Tenía la lengua pegada al paladar. Tengo un problema, continuó Esteban, sirviendo un vaso de agua y ofreciéndoselo. Ella negó con la cabeza. Necesito una esposa. Por una semana. Una risa histérica burbujeó en la garganta de Ana. La ahogó. Necesito parecer estable, respetable y casado ante un grupo de hombres muy importantes que estarán aquí en 7 días. Si fracaso, lo pierdo todo. La hacienda, mucha gente sufre. Finalmente volvió su mirada completa hacia ella, intensa y calculadora. Necesito a alguien inteligente, que aprenda rápido. Alguien con dignidad, que no se desmorone bajo presión. Alguien, invisible, que pueda volverse visible de repente sin levantar preguntas sobre su pasado. El mundo de Ana se inclinó. Usted, no puede referirse a mí, patrón. Sí, me refiero a ti. Dio un paso adelante. Finge ser mi esposa por una semana, dijo, las palabras colgando en el aire como un desafío. Es una locura, susurró ella. Es un negocio. Mi negocio. Y para ti, hizo una pausa. Para ti, es una oportunidad. Una habitación privada en la casita de invitados por la semana. Mi protección personal, nadie te faltará al respeto de nuevo. Y, al terminar, un pago. Dinero suficiente para comprar tu terrenito, tu techo sólido. Suficiente para una vida de paz. Las palabras eran un canto de sirena. Cada sueño que había guardado bien doblado dentro de sí estaba ahora desplegado ante ella, reluciente y alcanzable. ¿Por qué lo creerían? Argumentó, con su última pizca de amor propio. ¿Un hacendado y una sirvienta? Porque venderemos la historia, dijo, con un atisbo de un plan despiadado en los ojos. Un romance discreto. Una ceremonia civil privada en la ciudad. Tú, la belleza humilde y virtuosa que capturó el corazón de un hombre solitario. Lo creerán porque lo haremos creíble. Extendió la mano, no para estrecharla, sino como una promesa. Una semana, Ana Luz. Dame una semana, y te daré tu libertad. Ana miró de su rostro a su mano. Vio el riesgo, el potencial de una humillación total, la locura de todo. Pero debajo de eso, vio la verdad en sus ojos sobre lo que estaba en juego, y sintió el peso desesperado de su propia pobreza. Lentamente, como si se moviera a través de aguas profundas, colocó su pequeña mano, áspera por el trabajo, en su palma grande y callosa. El contacto fue una sacudida. Una semana, repitió, su voz apenas audible. Una sonrisa tenue y sombría tocó los labios de Esteban. Entonces comenzamos. Bienvenida, señora Montenegro. La noticia no se filtró lentamente. Estalló. Esteban lo orquestó con la precisión de un general. Reunió a todo el personal de la casa en el patio principal al amanecer.
Ana estaba de pie a su lado en el pequeño pórtico, vistiendo no su vestido de sirvienta, sino un sencillo y elegante vestido de seda gris perla que había aparecido milagrosamente en la casita de invitados. Se sentía como una muñeca, vestida para una obra de teatro. El personal la miró, un mar de rostros confundidos. La voz de Esteban, fría y autoritaria, recorrió las piedras. De este momento en adelante, ustedes se dirigirán a Ana Luz como señora Montenegro. Nos casamos en una ceremonia civil privada en la capital el mes pasado. Ella ha elegido mantener su humildad, pero su lugar está ahora a mi lado. Cualquier falta de respeto hacia ella será considerada una ofensa directa hacia mí. Un silencio aturdido fue seguido por una ola de murmullos. Ana vio cómo el rostro de la señora Ruiz se tornaba de un color púrpura moteado. Vio al mozo de establo que la había ido a buscar anoche con la boca abierta en incredulidad. Pero mantuvo la cabeza en alto, las manos fuertemente entrelazadas frente a ella, tal como Esteban le había instruido. Al mediodía, el incendio del chisme había llegado al pueblo cercano. ¿La qué? Suspiró doña Ofelia en el puesto del mercado, dejando caer una papa. ¿La sirvienta Ana Luz? La nueva esposa del millonario. El pueblo se convulsionó en un frenesí de especulación, envidia e indignación. Las mujeres se reunían en el pozo, sus voces afiladas como cuchillos. Una trampa astuta, eso es lo que es, siseó una. Debe haberlo hechizado en su soledad. Un truco de bruja. Otra dijo con desdén, se cansará de ella en un mes. Volverá de rodillas fregando pisos, pero con el nombre arruinado. Los hombres, en la cantina, movían la cabeza sobre vasos de pulque. Esteban ha perdido la cabeza, refunfuñó un anciano. Casarse tan por debajo de su posición nos debilita a todos. ¿Qué pensarán los inversionistas? Hombres más jóvenes, que nunca antes habían notado a Ana, ahora hablaban de ella con un resentimiento amargo y codicioso. Así que ese ratón silencioso era el que tenía los dientes más afilados. Vio su oportunidad y la tomó. El personal de la hacienda, la dinámica cambió dolorosamente. Algunas, como las jóvenes de la cocina, miraban a Ana con una mezcla de asombro y miedo, haciendo torpes reverencias. Otros, como los jardineros mayores y la señora Ruiz, la servían con un resentimiento frío y silencioso que era peor que cualquier insulto gritado. Era una advenediza, una fractura en el orden natural. A través de todo, Esteban fue un pilar inamovible. Su protección no era la defensa apasionada de un amante, sino la postura feroz y territorial de un hombre resguardando un activo vital. La tomaba del brazo cuando caminaban, su contacto firme e impersonal. Corregía a cualquiera que usaba su antiguo título con una mirada que podía congelar el infierno. Estaba construyendo un muro a su alrededor, y ella estaba atrapada dentro. La primera prueba real llegó al tercer día. Ana se aventuró al mercado del pueblo con una lista de la cocinera, escoltada por un mozo de establo receloso. Los susurros la seguían como fantasmas. ¡Ay, mírenla, haciendo de señora con su vestido fino! ¿Creen que siquiera sepa leer esa lista? Entonces, un comerciante corpulento, don Reinaldo, que proveía grano a la hacienda, se interpuso directamente en su camino. Olía a sudor y tabaco rancio. Señora Montenegro, dijo, su tono untuoso con una falsa deferencia. ¿Qué? Elevación inesperada. Conocí a su madre, que en paz descanse. Una trabajadora ardua. Aunque, por supuesto, ella siempre supo cuál era su lugar. El insulto era velado, deliberado. El mozo de establo se movió nervioso. Ana sintió que su rostro ardía. La antigua Ana habría mirado al suelo, murmuraría una disculpa y huiría. Pero escuchó la voz de Esteban en su cabeza, eres mi esposa. No te inclinas ante nadie. Encontró la mirada de don Reinaldo, la suya sorprendentemente firme. Gracias por sus amables palabras sobre mi madre, don Reinaldo. Ella me enseñó que la integridad es la única medida real del lugar de una persona. Ahora, si me disculpa, su carreta está bloqueando el paso. No esperó su reacción. Simplemente lo rodeó, su corazón martillando contra sus costillas como un pájaro salvaje.
Escuchó su tos entrecortada de sorpresa detrás de ella. Esa noche, le contó el incidente a Esteban en su estudio, su voz temblando levemente por la resaca de la adrenalina. Él escuchó, sirviéndole un pequeño vaso de jerez. Lo manejaste perfectamente, dijo, con una nota de genuina aprobación en su voz. La estudió sobre el borde de su propio vaso. Estás aprendiendo más rápido de lo que anticipé. Siento que me estoy ahogando, confesó ella en voz baja, la bravuconería del día desmoronándose en la privacidad de su habitación. Por un momento, la fachada del hacendado despiadado se resquebrajó. No vio a su socia de negocios, sino a la aterrorizada muchacha debajo. No te estás ahogando, dijo, su voz más baja. Estás aprendiendo a nadar en un océano nuevo. Y no te dejaré hundirte. Era la primera vez que su protección se sentía personal. Ya no se trataba de los inversionistas. Se trataba de ella. Ana miró a sus ojos y, por un instante fugaz, le creyó completamente. El problema era que, cuanto más la protegía, y cuanto más ella se adentraba en el papel de su esposa, más la mentira comenzaba a sentirse, en los rincones más profundos de su alma, como una verdad preciosa y frágil que deseaba desesperadamente conservar. La casita de invitados era un mundo aparte del ático de la sirvienta. La luz del sol se filtraba a través de cortinas de encaje sobre pisos de terracota. Había una cama de verdad con un cabecero tallado, un escritorio y un pequeño balcón con vista al jardín de hierbas. Era una jaula hermosa. Esteban era un instructor implacable. Sus lecciones comenzaban cada mañana después del desayuno. No se trata de darse aires, explicaba, de pie frente a ella en el estudio. Se trata de seguridad silenciosa. Observa. Demostró cómo entrar a una habitación, no escabulléndose, no marchando, sino con un paso calmado y decidido que comandaba espacio sin exigirlo. Corrigió su postura, un toque gentil e impersonal entre sus omóplatos que aún así le hizo erizar la piel. Ahora tú. Ana se sentía ridícula. Respiró, imaginó que el piso era suyo y caminó. Sus primeros intentos eran rígidos, cohibidos. Otra vez. Su voz era paciente, pero firme. Tú perteneces aquí. Créelo. Lentamente, la rigidez se derritió. Comenzó a moverse con una gracia natural que él no sabía que poseía. Las lecciones pasaron a la conversación. La entrenó en temas seguros, la salud de los huertos, la calidad de la lana de este año, un libro reciente de Europa, él proveía resúmenes. Le enseñó a desviar preguntas indiscretas con una sonrisa educada y un cambio de tema. ¿Y si preguntan sobre nuestro noviazgo? Ana se aventuró una noche, con el fuego crepitando entre ellos. La mirada de Esteban se distanció por un momento. Decimos que fue un asunto privado. Que encontramos consuelo en la compañía silenciosa del otro. Menos es más, Ana Luz. El misterio genera creencia. Pero los cambios más profundos ocurrían fuera de las lecciones. Una tarde, una rara tormenta de primavera azotó la hacienda. Desde su balcón, Ana vio un cordero recién nacido, separado de su madre y balando lastimosamente en la lluvia torrencial. Sin pensar en su vestido de seda, corrió al aguacero, recogió a la criatura temblorosa en sus brazos y la llevó al refugio de las caballerizas. Estaba arrodillada en la paja, secándolo con su propio rebozo, cuando una sombra cayó sobre ella. Esteban estaba en la entrada de la caballeriza, su expresión inescrutable. La había estado buscando, preocupado por su desaparición en la tormenta. La madre está allí, angustiada, dijo Ana, señalando, con el cabello pegado a la cara y el vestido arruinado. Hay que reunirlas. Sin decir palabra, la ayudó. Juntos, guiaron a la oveja ansiosa hacia su cordero. Mientras los animales se reencontraban, una sonrisa genuina y sin reservas cruzó el rostro manchado de lluvia de Ana, una sonrisa de puro y desinteresado gozo. Esteban la miró fijamente. Era una sonrisa que no tenía cálculo, ni miedo, ni pretensión. Era lo más hermoso que había visto en años. Se dio cuenta, con una sacudida, de que no recordaba la última vez que había hecho algo simplemente porque era bondadoso. Tienes un buen corazón.
dijo, su voz áspera. Era solo un cordero, murmuró ella, repentinamente tímida bajo su intensa mirada. No era solo un cordero, respondió, pero no explicó. A su vez, Ana comenzó a romper el hielo alrededor de él. Notó las profundas líneas de fatiga alrededor de sus ojos, como trabajaba hasta tarde en la noche. Una tarde, no esperó a ser citada. Llevó una bandeja de té y pan dulce a su estudio. «Te olvidas de comer», dijo simplemente, colocándola en su escritorio. Él levantó la vista de sus libros de contabilidad, sorprendido. Nadie le llevaba nada sin que lo pidiera. «Tengo obligaciones. Hasta las obligaciones necesitan combustible». Ella se quedó, sus ojos desviándose hacia una pequeña caja de música polvorienta en un estante. ¿Todavía suena? Había sido de su hermana. No la tocaba en una década. No lo sé. Suavemente, Ana la tomó y le dio cuerda a la pequeña llave. Una melodía tenue y tintineante llenó la habitación, un vals infantil y simple. Para su total asombro, un sonido bajo y áspero salió de Esteban. Era una risita. Luego, una risa real y completa que transformó su rostro severo, haciéndolo verse más joven, más ligero. No había escuchado eso en una eternidad, dijo, sacudiendo la cabeza, la risa todavía en sus ojos. El corazón de Ana dio un vuelco extraño y mareante. Había hecho reír al formidable don Esteban Montenegro. El triunfo se sentía más profundo que cualquier lección exitosa. Comenzaron a comer sus cenas juntos en la casita, lejos de miradas indiscretas. Las conversaciones comenzaban como ensayos, pero pronto se desviaban. Ella le contaba sobre las recetas de su madre, los nombres de todas las flores silvestres en la ladera. Él le contaba sobre la frustración de modernizar el rancho, su miedo a fallarle a la gente que dependía de él. Una noche, después de un silencio particularmente fácil, él dijo, «Tú ves la tierra no como superficie, sino como un ser vivo. Es una perspectiva rara. Y tú», se atrevió a decir ella, «llevas su peso como si estuviera todo solo en tus hombros. No tienes por qué». Sus miradas se encontraron a través de la mesa. El espacio entre ellos crepitaba con una conciencia que no tenía nada que ver con su contrato. Él admiraba su resiliencia, su gentileza innata, la rapidez de su mente. Ella vio al hombre agobiado debajo del hacendado, la soledad, la inesperada capacidad para la suavidad. El pretexto de su matrimonio comenzó a entretejerse con hilos de genuino respeto, de fascinación, de una tierna camaradería peligrosamente cercana al cariño. La línea entre actuar y la realidad se desdibujó hasta que, en la intimidad silenciosa de la casita, desapareció por completo. Ya no eran un hacendado y una sirvienta interpretando papeles. Eran Esteban y Ana, dos almas solitarias descubriendo un refugio inesperado el uno en el otro. Y ambos sabían, con una certeza emocionante y aterradora, que cuando los inversionistas llegaran al día siguiente, la mayor actuación no sería para ellos. Sería convencer a sus propios y traicioneros corazones de que nada de esto era real. Una nube de polvo apareció en el horizonte a las 10 en punto, anunciando no uno, sino 3 carruajes pulidos. El aire en Hacienda El Roble, ya espeso con tensión, ahora crepitaba con una energía formal y extranjera. Esteban estaba en el pórtico principal, en cada centímetro el patriarca confiado. Pero Ana, a su lado con un vestido verde esmeralda profundo que hacía brillar su piel y sus ojos más oscuros, sentía el peso de su mirada de manera diferente ahora. Ya no era solo una evaluación, era una comunicación silenciosa. ¿Lista?, preguntaban sus ojos. Ella dio un asentimiento casi imperceptible. Lista. Los inversionistas emergieron, un estudio en poder contrastante. El señor Torne, el inglés, era todo ángulos afilados, un bigote rubio y un ojo escrutador tras un monóculo. Don Rodrigo Valdés, de la Ciudad de México, era suave, elegantemente vestido, con la sonrisa calculadora de un político. Sus asistentes, abogados y un contador de rostro severo lo seguían, un pequeño ejército de juicio. Las presentaciones eran un campo minado. Esteban la presentó. Mi esposa, Ana Luz. Torne tomó su mano, su contacto fresco y breve. Un placer, señora Montenegro.
Las cartas de Esteban hablaban de su matrimonio, pero él fue reticente con los detalles. Una sorpresa para muchos, entiendo. La puya fue entregada elegantemente. Ana sonrió, la sonrisa educada e inescrutable que había practicado. Mi esposo valora su privacidad, como yo. Encontramos que el ruido es un pobre acompañante de la verdad, ¿no le parece, señor Thorne? Retiró su mano suavemente, volviéndose hacia don Rodrigo antes de que el inglés pudiera formular una respuesta. Don Rodrigo, bienvenido a El Roble. Mi esposo ha hablado de su visión para los ferrocarriles de la región. Es una perspectiva emocionante. Los ojos de Rodrigo se iluminaron con interés y un atisbo de sorpresa. ¿Está informada sobre asuntos de infraestructura, señora? Solo en la medida en que afectan las vidas de la gente que trabaja esta tierra, dijo ella con gracia, enlazando su brazo ligeramente con el de Esteban. Un ferrocarril que trae prosperidad sin desplazar comunidades sería un verdadero legado. ¿Le gustaría ver los pastizales del este? El ramal propuesto pasaría cerca de allí. Esteban observó, un nudo de orgullo y algo más ferocer apretándose en su pecho. Ella no solo estaba actuando, estaba liderando. Desarmó a Thorne con desvío y comprometió a Rodrigo con sustancia, todo mientras se anclaba a él un frente unido. El recorrido fue un examen implacable. Thorne cuestionó los rendimientos de los cultivos con precisión de navaja. Rodrigo indagó sobre relaciones laborales y sentimiento local. A través de todo, Ana fue una revelación. Cuando Thorne hizo un comentario condescendiente sobre métodos de riego primitivos, Ana, quien había acarreado agua de esas mismas acequias durante años, explicó con calma el antiguo sistema comunal de derechos de agua, su eficiencia y su importancia cultural. Reemplazarlo sin entenderlo, señor Thorne, sería romper la columna vertebral de este valle. Mi esposo imagina mejoras, no erradicación. Esteban, de pie a su lado, añadió su apoyo autoritario, pero la perspicacia había sido suya. Thorne fue silenciado, su monóculo brillando pensativamente. En el almuerzo, Ana dirigió el servicio con una calma sin esfuerzo, involucrando a la estricta esposa del contador en conversación sobre textiles locales, poniendo a la nerviosa mujer a gusto. Se rió de una de las historias de Rodrigo, el sonido genuino y cálido, haciendo que la mesa se sintiera más ligera. Ella era la hacendada perfecta, agraciada, inteligente, profundamente conectada a la tierra. Los inversionistas estaban visiblemente impresionados. Pero un hombre no lo estaba. El señor Leblanc, el contador franco-mexicano, era un espectro silencioso al borde del grupo. Tenía ojos como un ave rapaz, sin perderse nada. Observaba no a Esteban, sino a Ana. Vio la forma en que su mano a veces se cernía, insegura de qué tenedor usar para un nuevo plato, antes de elegir con gracia el correcto. Notó el casi imperceptible ensanchamiento de sus ojos cuando se servía un vino particularmente raro, el reconocimiento de algo que solo había visto en botellas en el estante de Esteban. Vio la profunda e inconsciente ternura en la mirada de Esteban cuando ella hablaba, una mirada que parecía contradecir la historia de un matrimonio reciente y práctico. A medida que la tarde avanzaba, el escrutinio silencioso de Leblanc se convirtió en un peso en el cuello de Ana. Durante una discusión sobre aranceles de lana en la biblioteca, ella se excusó para buscar un libro de contabilidad que Esteban había mencionado. El momento en que salió al pasillo oscuro y fresco, Leblanc se materializó a su lado, su voz un susurro bajo y aceitoso. Una transformación notable, señora. ¿O puedo llamarla Ana Luz? Ese es el nombre en el antiguo libro de nóminas que revisé esta mañana, ¿no es así? Ana Luz, lavandería y cocina, terminada la semana pasada, punto. La sangre de Ana se convirtió en hielo. Se congeló, el pasillo inclinándose a su alrededor. Una cosa curiosa, continuó Leblanc, sonriendo sin calidez. Un hombre se casa, pero el nombre de su esposa aparece como una sirvienta despedida. Uno podría pensar que es un error clerical, o una ficción muy inteligente y muy desesperada. Dejó que la acusación colgara en el aire, su mirada de depredador fija en su rostro, bebiendo su palidez, el leve temblor en sus manos. Tenía su gancho. Ahora vería cuán profunda era la mentira, y cuánto valía.
Las palabras de Leblanc resonaron en el hueco del cráneo de Ana. Terminada la semana pasada. Una ficción inteligente. La fachada pulida de la señora Montenegro se agrietó, y por un segundo aterrador, ella era solo Ana Luz de nuevo, atrapada en una mentira que podía arruinarlo todo. No supo cómo lo logró. Algún instinto más profundo que el miedo se apoderó. Encontró la mirada reptiliana de Leblanc, dejando que el soc en sus ojos se endureciera en ofensa fría. ¿Revisa las nóminas domésticas con tanta diligencia, señor Leblanc? Su voz era tranquila, pero no temblaba. Un enfoque curioso para un contador de empresas internacionales. La Ana Luz, a la que se refiere era una prima lejana del lado humilde de mi madre. Le dimos trabajo por caridad. Su reciente despido por robo fue un asunto familiar doloroso que deseábamos mantener en privado. Infundió la última palabra con una finalidad abrasadora. A mi esposo le interesará mucho saber cuán a fondo investiga usted nuestras vergüenzas privadas. Por un instante fugaz, la incertidumbre brilló en los ojos de Leblanc. Ella había igualado su apuesta, pasando de mentirosa expuesta a aristócrata herida. Hizo una reverencia superficial y untuosa. Mis disculpas, señora. Mi minuciosidad es un hábito profesional, a veces desafortunado. Él se retiró, pero el daño estaba hecho. El resto de la tarde fue una pesadilla en vigilia para Ana. Cada risa se sentía forzada, cada gesto estudiado. Sentía los ojos de Leblanc sobre ella como un contacto físico, una acusación constante y silenciosa. La tensión alcanzó un punto febril cuando un banco de nubes de tormenta, vastas y de un púrpura amoratado, rodó desde las montañas. Los inversionistas, buscando refugio de las primeras gotas gordas de lluvia, propusieron un recorrido final por las instalaciones de almacenamiento de grano, un activo tangible. Esteban aceptó, con la mandíbula apretada. Había visto la palidez de Ana, la tensión forzada de su sonrisa. La granera era una catedral de abundancia, que olía a avena seca y polvo. El grupo se dispersó, Torne golpeando vigas de soporte, Rodrigo estimando la capacidad. Ana se quedó aparte, cerca de una ventana alta con postigos, viendo cómo la tormenta azotaba el patio. El aire dentro era espeso, cargado con algo más que solo el clima inminente. Lo sintió acercarse antes de que hablara. La presencia de Esteban era un calor familiar a su espalda. ¿Qué pasó?, murmuró, su voz solo para ella. Leblanc, susurró ella, la palabra tensa con pánico. Sabe. Encontró mi nombre en la nómina vieja. Me llamó, terminada, punto. Su compostura, sostenida por un hilo toda la tarde, comenzó a desenredarse. Le mentí, le dije que era una prima, pero no me cree, Esteban. Está observando. No puedo respirar. Su angustia era cruda, real. Era la grieta en la actuación que él había temido. Mírame, ordenó suavemente. Ella se volvió. En la luz tenue y polvorienta, sus ojos eran pozos de miedo. No miedo a la pobreza o a la exposición ya, sino miedo a fallarle a él, a ver la decepción en sus ojos, a destruir todo lo que de alguna manera habían construido en esta terrible y hermosa mentira. No eres una sirvienta en este momento, dijo, su voz baja e intensa, destinada solo a ella. Eres mi esposa. Has enfrentado cada desafío hoy con más gracia e inteligencia que cualquier mujer de su mundo. Cree en la mujer que yo veo. Porque yo creo en ella. Sus palabras pretendían fortalecerla, pero la rompieron en cambio. Una sola lágrima escapó, trazando un camino a través del fino polvo en su mejilla. Pero no es real, dijo ahogadamente. Y cuando se vayan, yo desaparezco. Algo en la resolución de Esteban se hizo añicos. Un trueno sacudió las mismas vigas de la granera, haciendo saltar al grupo. En la oscuridad repentina y sobresaltada mientras las lámparas se balanceaban, actuó por un impulso que había estado creciendo durante días, un impulso que no tenía nada que ver con inversionistas ni contratos. Tomó su rostro entre sus manos y la besó. No fue un beso gentil. Era feroz, desesperado y lleno de una verdad demasiado poderosa para negar.
Era la respuesta a su miedo, el sello a sus palabras, la combustión de toda la tensión no dicha, las risas compartidas, las noches silenciosas, las miradas robadas. En ese beso estaba el peso de sus años solitarios y la esperanza sorprendente que ella representaba. Para Ana, el mundo dejó de existir. Los inversionistas, la tormenta, la mentira, todo se disolvió en la sensación de su boca sobre la de ella, sus manos acunando su rostro, la sensación sólida y real de él. No pensó. Lo besó de vuelta, sus manos apretando la tela de su camisa, vertiendo cada onza de su confundido, aterrorizado, floreciente corazón en el contacto. Duró solo segundos. Un latido en la granera sombría. Se separaron, sin aliento, mientras la luz de las lámparas se estabilizaba. Sus ojos se encontraron, muy abiertos con un shock mutuo. El pretexto se había ido, incinerado en ese único y eléctrico momento. Lo que ardía entre ellos ahora era aterradoramente, magníficamente real. Pero no estaban solos. Desde el otro lado de la granera, inmóvil en el pasillo entre costales de grano, estaba el señor Leblanc. Lo había visto todo. No solo el beso, sino la emoción cruda y sin barniz que lo había precedido, la lágrima, el desesperado susurro, el fiero consuelo de Esteban. Y en su rostro delgado no había shock, sino una sonrisa lenta y vindicativa de puro triunfo. No solo los había atrapado en una mentira. Había descubierto la falla fatal en su actuación, se habían enamorado de su propio acto. No dijo una palabra. Simplemente dio un pequeño asentimiento de complicidad, giró sobre sus talones y se desvaneció de vuelta en el grupo, una serpiente regresando al pasto. La actuación había terminado. El verdadero drama apenas comenzaba. La tormenta se desató con una furia, atrapando a la fiesta dentro del gran salón de la casa principal. Se encendió un fuego, se sirvió brandy, pero la atmósfera ya no era de negociación comercial. Era un tribunal, y el aire estaba cargado con el olor de un veredicto inminente. Ana estaba sentada rígida junto a la chimenea, el fantasma del beso de Esteban todavía ardiendo en sus labios. Sus manos eran hielo. Él estaba de pie junto a la repisa, su rostro una máscara de piedra impasible, pero ella podía ver el pulso martillando en su sien. Leblanc era una presencia silenciosa y satisfecha en un rincón, intercambiando palabras tranquilas con el señor Torne, quien miraba hacia ellos con el ceño fruncido. La conversación casual se redujo. Don Rodrigo se aclaró la garganta. Esteban, tu hospitalidad ha sido esclarecedora. Tu operación es impresionante. Y tu esposa, asintió hacia Ana, quien sintió el reconocimiento como una bofetada, es una mujer de notable profundidad para alguien tan, recién introducida en tu mundo. El cumplido era una trampa. Ana forzó una sonrisa delgada. Es usted muy amable, don Rodrigo. Fue Leblanc quien asestó el golpe final. No alzó la voz. Simplemente dejó caer sus palabras en el repentino silencio, claras y precisas como la hoja de una guillotina. Profundidad, ciertamente. Es fascinante qué profundidades puede tener una actuación cuando las apuestas son lo suficientemente altas. Hizo girar su brandy. Don Esteban, una pregunta de mera curiosidad. La ceremonia civil que mencionó, ¿en qué distrito de la capital fue registrada? Mi firma tiene contactos en el registro. Podríamos verificar los documentos para mañana, poner toda esta amabilidad en terreno legal sólido. El silencio que siguió fue absoluto, roto solo por el chisporroteo de los troncos en la chimenea. La máscara de Esteban se quebró. No dijo nada. No tenía una respuesta porque no había documento. El monóculo de Torne brilló. Una idea excelente. La transparencia es la base de la confianza. Leblanc presionó su ventaja, sus ojos fijos en Ana. ¿Y usted, señora? Su familia, de la región de Humahuaca, ¿verdad? Una simple consulta con el sacerdote de la parroquia local podría confirmar el linaje. Para la debida diligencia, por supuesto. La compostura de Ana se hizo añicos. Miró del rostro triunfante de Leblanc a la creciente sospecha de Torne, al decepcionado movimiento de cabeza de Rodrigo. Las paredes de la hermosa mentira se derrumbaban, y ella estaba expuesta en los escombros.
su mirada finalmente encontró la de Esteban. En sus ojos, vio no enojo hacia ella, sino una derrota furiosa e impotente. Lo había apostado todo y perdido. No hay documento, dijo Esteban, su voz ronca por la derrota. No hubo ceremonia. Una inhalación colectiva barrió la habitación. La sonrisa de Leblanc era venenosa. ¿Y la señora? No es su prima, ni su esposa. Es, como dice el libro de contabilidad, Ana Luz. Una sirvienta. Despedida la semana pasada, solo para ser reinstalada como, ¿qué, exactamente? ¿Un adorno? La palabra vulgar colgó en el aire. Los rostros de los inversionistas se transformaron del respeto a un entendimiento frío y desdeñoso. No solo habían estado tratando con un empresario astuto, habían sido hechizados por una ficción, manipulados por una sirvienta. Torne se puso de pie, su rostro como granito. Intentó asegurar nuestro capital mediante el engaño. Fabricó un matrimonio para fingir estabilidad. Esto no es una asociación. Es una farsa. El consorcio retira su oferta. Permanentemente. Rodrigo se levantó también, recogiendo sus papeles con un aire de profundo disgusto. Ha insultado nuestra inteligencia, Esteban. Más que eso, ha comprometido su honor. No habrá ferrocarril. No habrá inversión. La palabra de esta estratagema se extenderá. Dudo que encuentre oídos receptivos en ninguna sala de juntas del país después de esto. El hacha había caído. El trato era cenizas. La noticia, como suele ocurrir, no se quedó dentro de las paredes del gran salón. Se filtró a los cuartos de los sirvientes, llevada en el aliento de un lacayo horrorizado. De allí, corrió al pueblo como un incendio forestal avivado por una ráfaga de viento. Para cuando los carruajes de los inversionistas partieron hacia la lluvia persistente, la multitud ya comenzaba a reunirse en las puertas de la hacienda. No los respetuosos bien deseados de antes, sino una turba alimentada por el escándalo. «Puta astuta», chilló la voz de una mujer desde la oscuridad. Creía que podía meterse en su cama y volverse una señora. El patrón es un tonto. Un tonto guiado por las ambiciones de una campesina. Nos hizo tontos a todos. Fingiendo ser una de ellos. Un tomate podrido salió volando de la penumbra y se estrelló contra la pared blanqueada cerca de la puerta. Ana se encogió como si la hubieran golpeado. Esteban se movió para ponerse delante de ella, un muro sólido entre ella y el odio. «Entra, Ana», ordenó, su voz espesa. «Cierra con llave la puerta de la casita». «Esteban, lo siento tanto, yo». «Ve». La palabra fue un rugido de angustia, no hacia ella, sino hacia la ruina que los rodeaba. Ella huyó, las maldiciones del pueblo persiguiéndola como sabuesos. Corrió a través de la casa grande y vacía que nunca fue suya, hacia el patio y hacia la pequeña casita que había sido su hermosa jaula. Golpeó la puerta y se deslizó al suelo, el peso del desastre aplastándola. Le había hecho perder su futuro. Había vuelto a su gente en su contra. El dinero, la tierra, sus sueños de paz, todo era polvo. Y el peor dolor, más agudo que cualquier insulto, era la pérdida de lo que había florecido en la granera. El beso que había sentido como un comienzo ahora sabía a un amargo y definitivo adiós. Tenía que irse. No había otra opción. Mientras los enojados murmullos del pueblo finalmente se desvanecían en un silencio ominoso, Ana Luz recogió la única bolsa pequeña con la que había llegado. Dobló los vestidos gris perla y esmeralda, trajes de una vida que no era suya, y los dejó ordenadamente en la cama. Justo antes del amanecer, cuando la hacienda estaba sumida en el silencio de la derrota total, se escabulló por la puerta lateral. No miró hacia atrás a la sombra del roble contra el cielo que se aclaraba. Simplemente caminó, una figura solitaria en el camino polvoriento, sin llevar nada más que su vergüenza y el recuerdo de un beso que había destruido un mundo. Las semanas que siguieron fueron una penitencia. En Hacienda El Roble, el silencio era un ser vivo. La casa grande se sentía como una tumba. Esteban se movía por ella como un fantasma, rodeado de los restos físicos de su fracaso,
la casita de invitados intacta, la silla vacía en el comedor, el persistente aroma a jazmín en un pasillo. Los libros de contabilidad estaban cerrados. Los planes de expansión eran ceniza. Los trabajadores se movían con voces apagadas, su futuro incierto, su confianza en él fracturada. Pero la pérdida de la inversión era un dolor sordo comparado con la aguda y constante agonía de la ausencia de Ana. Extrañaba sus observaciones silenciosas sobre la tierra, la forma en que lo hacía reír, la feroz inteligencia en sus ojos cuando defendía a su gente. La extrañaba a ella. El fantasma de la sirvienta había sido exorcizado, en su lugar estaba el vívido e insustituible recuerdo de la mujer a la que había llegado a conocer y a la que había alejado. El orgullo que lo había hecho gritarle que se fuera ahora yacía en ruinas. Había elegido su reputación desmoronada sobre la única cosa real que le había sucedido en años. Fue el peor trato de su vida. En un polvoriento pueblo 50 millas al norte, Ana Luz encontró trabajo en un pequeño taller de costura. Su mundo se había reducido al pinchazo de una aguja, el tirón del hilo y las 4 paredes de una habitación atestada que compartía con otras 2 mujeres. El dinero era una miseria, la fatiga agotadora. Pero era honesto. Sin mentiras, sin pretensiones. Sin embargo, también aquí era un fantasma. Hablaba poco, sus sonrisas eran raras. Su corazón era una habitación cerrada con llave, y dentro de ella se reproducía en bucle un solo y tortuoso recuerdo, el beso en la granera, la mirada en sus ojos justo antes, y el rugido de angustia después. Había soñado con paz, pero esto no era paz. Era una existencia gris y entumecida. Había obtenido su libertad, y era más vacía de lo que jamás podría haber imaginado. De vuelta en el roble, Esteban finalmente se quebró. No fue un momento dramático. Fue una mañana tranquila, mirando la silla donde ella se había sentado durante sus lecciones. Escuchó su voz en su cabeza: lleva su peso como si estuviera todo solo en tus hombros. No tienes por qué. Ella tenía razón. Había cargado con la hacienda, el legado, la deuda, todo solo. Y cuando por fin tuvo a alguien con quien compartir la carga, alguien que lo veía a él, no solo a la tierra, había dejado que el miedo y la vergüenza la alejaran. Llamó a su caballo. El viaje fue un borrón de polvo y determinación. Preguntó en cada pueblo, cada puesto al borde del camino, por una mujer joven con ojos café solemnes y una gracia silenciosa. Era el hacendado deshonrado, el sujeto de susurros, pero ya no le importaba. La encontró justo cuando el feroz sol de la tarde pintaba el pueblo con largas sombras. Salía del taller, un bulto de ropa remendada en los brazos, la cabeza agachada contra el mundo. Se veía más delgada, la luz en sus ojos apagada. Ana. Su nombre, dicho en su voz, una voz que nunca pensó volver a escuchar, la detuvo tan cegaramente como un muro. Se congeló, luego lentamente se volvió. Él estaba allí, desmontando de su caballo. Se veía mayor, más cansado, pero su mirada era clara y fija en ella con una intensidad que le robó el aliento. La calle a su alrededor pareció desvanecerse. Las miradas curiosas de los transeúntes no significaban nada. Perdiste todo, susurró ella, su voz ronca por la culpa que había cargado como una piedra. No, dijo, dando un paso más cerca. Solo me di cuenta de que era todo, cuando lo perdí. Se detuvo frente a ella, más cerca de lo que la propiedad permitía, pero ahora no había inversionistas que miraran, ni papeles que interpretar. Fui un tonto. Les dejé llevarse el dinero, el trato, el futuro que creía querer, y les entregué a ti para hacerlo. Fue el peor error de mi vida. Lágrimas brotaron en los ojos de Ana, pero las contuvo. No tienes que hacer esto. La deuda está pagada. Me he ido. La deuda nunca fue tuya para pagarla. La pasión en su voz la hizo estremecer. La suavizó, su mano elevándose como para tocarle la mejilla, pero se detuvo, sus dedos cerrándose en un puño. La mentira fue mía. El riesgo fue mío. Todo lo que hiciste fue, buscó las palabras, sus propios ojos brillando. Todo lo que hiciste fue volverte real. Y yo fui demasiado ciego, demasiado orgulloso, para elegir lo real sobre la ilusión.
Tomó una respiración profunda, la más importante de su vida. Luego, allí mismo en la calle polvorienta, con el sol como su testigo, don Esteban Montenegro se arrodilló sobre una rodilla. Un suspiro colectivo recorrió a las mujeres que observaban desde las puertas. Las manos de Ana volaron a su boca. Ana Luz, dijo, su voz fuerte y clara, llevándose en la calle tranquila. No necesito inversionistas. No necesito un trato. Te necesito a ti. Tu valor, tu corazón, tu sabiduría. Necesito a la mujer que salva corderos en la lluvia y hace que un hombre solitario recuerde cómo reír. Estaba perdido en mi propia soledad hasta que entraste a mi estudio. Así que te pregunto ahora, sin contratos, sin mentiras, sin una sola pretensión. Alargó la mano para tomar la suya, la que no tenía callos de una aguja, y la sostuvo entre las dos suyas. ¿Te casarías conmigo, esta vez de verdad? El mundo contuvo la respiración. El peso del escándalo, la pobreza, el miedo, todo se desvaneció. Solo estaba su rostro, grabado con sinceridad, y la profunda y aterradora verdad de la elección ante ella. Un sollozo escapó de ella. Luego otro. No de tristeza, sino de un dique rompiéndose, liberando toda la esperanza que había encerrado. Asintió, las palabras fallándole al principio. Luego vinieron, suaves y seguras. Sí, exhaló. Sí, me caso contigo. De verdad. Él se levantó y la atrajo hacia sus brazos, sosteniéndola como si nunca fuera a soltarla, su rostro enterrado en su cabello. Las lágrimas en su mejilla no eran solo suyas. En medio de esa calle desconocida, rodeados de extraños, encontraron el único hogar que importaba, el uno al otro. Se casaron no en una gran catedral, sino en los campos de Hacienda El Roble, bajo el antiguo roble que había visto generaciones de Montenegro. No había consorcio inglés, ni políticos de la ciudad. Los invitados eran el pueblo, la misma gente que había lanzado insultos y tomates podridos. Vinieron, tímidos y sinceros, su enojo derretido por la prueba cruda y pública de un amor que se había negado a morir. Vieron a su patrón, no como un millonario distante, sino como un hombre humillado de rodillas en el polvo. Vieron a Ana, no como una advenediza ambiciosa, sino como una mujer de tanto valor que podía hacer arrodillar a un hacendado. Ella no vestía seda de Europa, sino un vestido simple y hermoso hecho por las mujeres del taller de costura que había dejado. Él vestía su traje de charro, pero su postura era diferente, más ligera, abierta. Cuando el sacerdote local los declaró hombre y mujer, el vitoreo que surgió de la multitud sacudió las mismas hojas del roble. Era un sonido de sanación, de una comunidad cosiéndose de nuevo alrededor de una nueva verdad. Más tarde, bajo un cielo salpicado de estrellas, caminaron por la hacienda silenciosa. Era el mismo lugar, pero todo era diferente. Tengo algo para ti, dijo Esteban. La llevó no al estudio, sino a un pequeño terreno soleado cerca de la casita de invitados. Estaba recién labrado, rico y oscuro. Tu terrenito. Para lo que desees cultivar. El corazón de Ana se hinchó. No era la escritura que una vez soñó, era una promesa. Un cimiento. Miró de la tierra a su rostro. Creo, dijo suavemente, que ya he plantado algo aquí. Él entendió. La besó, un beso de promesa y de profunda y perdurable paz. La historia del falso matrimonio se convirtió en una leyenda, contada y recontada. Pero la versión que sobrevivió no fue de escándalo. Fue una historia de amor. El relato de la sirvienta invisible y el hacendado solitario, que escribieron un contrato por una cosa, y al cumplirlo, encontraron algo infinitamente más valioso. Hacienda El Roble no se derrumbó. Lentamente, con la perspicacia de Ana tendiendo un puente entre la casa grande y los campos, con la determinación de Esteban templada por su compasión, encontró un camino nuevo y más sostenible. La riqueza que creció no solo estaba en el libro de contabilidad, sino en la lealtad de la gente y en la alegría silenciosa que ahora vivía en el corazón de la casa. Y cada tarde, cuando el sol se ponía sobre su tierra, Esteban tomaba la mano de su esposa y decía las palabras que se habían convertido en su verdad, su ancla, su principio y su fin. Mi esposa. Y ella sonreía,
la mujer que era vista, que era elegida, que era amada, y respondía. Mi esposo. De verdad. Fin.